Los quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias allí en Génesis capítulo 22. La semana pasada comenzamos esta serie con una reflexión allí en el libro de los Salmos. Y en esta oportunidad vamos a ir hasta el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22. Y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 19. ¿Ya? Entonces, Génesis 22, del 1 al 19, dice así. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Palabra del Señor. Este texto tiene generalmente una cantidad de predicaciones no menor, ¿ya? Hay mucho que se ha predicado al respecto y sobre todo por intentar hacer encajar tanto el lugar geográfico donde están, aparentemente no hay una seguridad plena, pero aparentemente los eruditos logran calzar el monte donde está ocurriendo esto con el monte donde después se construye la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Por lo tanto, habría también allí la idea de que en ese mismo monte Cristo fue sacrificado. Y de allí entonces el enlace directo de la entrega del hijo Isaac como sacrificio. Pero siendo sinceros con el propio texto, no es Isaac la prefiguración de Cristo en este texto. Nosotros vemos otras cosas en el texto, ¿ya? Y el texto sí parte desde la expresión del pecado y cómo Dios nos confronta con el pecado. Y es muy interesante porque dentro de esta serie, que fue titulada como Ídolos, y particularmente la predicación del día de hoy, que lleva por título Idolatrando cosas buenas, vamos a justamente
ver cómo Dios llama nuestra atención cuando hay cosas que Él nos da, que son buenas, y que nosotros las tornamos o las hacemos ídolos de nosotros. El pensador y profesor cristiano James Smith, es un pensador actual, es contemporáneo de nosotros, tiene un libro que se llama Eres lo que amas, que aún no ha sido traducido al español. Algunas otras cosas de Smith ya están dando vueltas por el mundo académico, ya están siendo conocidas, así que esperamos que las editoriales respondan a el anhelo de varias personas de poder tener material como este traducido. Y en ese libro, Eres lo que amas, él plantea que nuestro corazón, y lo pone de una manera bien interesante, dice que nuestro corazón es como una brújula, pero es una brújula existencial, ¿ya? Nosotros entonces buscamos la trascendencia, buscamos el significado de la vida y todo lo demás, y esta brújula existencial es magnéticamente atraída hacia aquellas cosas que nosotros amamos, ¿ya? Entonces, ese magnetismo de nuestra brújula existencial busca aquel norte hacia el cual constantemente el corazón está siendo calibrado, así como una brújula del aparato, ¿cierto?, que permite ver dónde está el norte. Nosotros tenemos o somos atraídos por una fuerza magnética que se transforma en nuestro norte, ¿ya? Y en esa analogía de ir hacia el norte, de ir hacia ese objetivo, entonces nuestro corazón es ese tipo de brújula que nos va norteando, ella nos va diciendo hacia dónde nosotros tenemos que ir. Entonces, ¿cuál es la idea de Smith en ese libro? Decirnos de que nuestras acciones, nuestro comportamiento, las cosas que nosotros hacemos, la forma de vida que nosotros tenemos, las decisiones que tomamos, todas aquellas cosas son de una u otra manera tiradas hacia alguna visión de futuro, la cual nosotros anhelamos. Una visión de buena vida, una visión de esperanza, una visión, un horizonte al cual nosotros podamos dirigirnos, ¿ya? Entonces nuestro corazón, final de cuentas, es atraído hacia ese horizonte. Y ese horizonte va a nortear hacia atrás todas las cosas que nosotros hacemos. Igual que una brújula, que busca dónde está el norte para saber cuál es el camino a seguir, ¿ya? Y se toman decisiones, y en fin. La gente que trabaja con brújulas, sobre todo, por ejemplo, en el mar, sabe mucho de esto, ¿ya? Entonces es muy interesante esa analogía que se hace ahí, porque al final de cuentas lo que nosotros anhelamos es aquel norte, es aquel horizonte hacia el cual nosotros estamos caminando. Otro pensador llamado Charles Taylor habla de que esta idea de buena vida es lo que él denomina como un hiperbién. Nosotros caminamos hacia un hiperbién, algo que es más allá que un bien en sí, ¿ya? Sino que es algo que puede satisfacer todos nuestros bienes, ¿ya? Que puede llenar todos los espacios que nosotros queremos, y los seres humanos, motivados principalmente, la crítica que hace Charles Taylor, él dice que en este mundo en el cual nosotros estamos, esas ideas de hiperbién no son concretas, sino que son presentadas en formas de utopías, ¿ya? Entonces se le plantea a una persona una utopía, no para luchar por la utopía, sino que la utopía es el horizonte. Y todo lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos en base a alcanzar ese sueño utópico, que nunca llegará, porque Charles Taylor demuestra en todo su razonamiento de que no hay absolutamente nada concreto en el pensamiento humano, solamente supuestos e ideas de hiperbién, ¿ya? Pero cómo eso afecta a la persona en el día a día, al final de cuentas, cada ser humano va por detrás y corre por detrás, como diría el libro de Proverbios, corremos tras el viento. Corremos tras esas ideas de bien, pero que al final de cuentas nunca llegan. Ahora, ese ideal de hiperbién, ¿ya? Ese ideal de algo que pueda realmente satisfacer todas las áreas de nuestra vida, va moldeando nuestro corazón. No es en vano de que la Escritura diga que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa eso? De él tomamos las decisiones de todas las cosas. Entonces, esa idea, el ideal de hiperbién, va finalmente moldeando nuestro corazón, ¿ya? Y eso va siendo moldeado, eso ahí vuelvo un poquitito a Smith, va siendo moldeado a través de las liturgias que nosotros seguimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las liturgias son actos repetitivos que nos van enseñando cuál es ese objetivo mayor al cual nosotros deberíamos caminar, ¿ya? Entonces pensemos aquí un poco, cuando en casa, por ejemplo, a
un estudiante se le dice, no, tú tienes que entrar a la universidad. Y todo en casa gira en torno a que el alumno entre a la universidad y eso se transforma en su idea o en su ideal de hiperbién. Entrando a la universidad, sacando una carrera universitaria, yo voy a alcanzar ese objetivo. Voy a tener paz, voy a tener tranquilidad económica, voy a tener un nombre, voy a tener, en fin, ¿ah? Se nos plantea una idea y todo gira en torno a eso. ¿Ah? Y el joven entra al colegio, el mejor colegio posible, luego entonces un preuniversitario, profesores particulares. Fíjense cómo están las liturgias ahí. Semana a semana va al preuniversitario, va el profesor, le enseña el profesor. Todo eso son liturgias. ¿Eh? Que no nos damos cuenta que son liturgias, pero están apuntando a esa idea de hiperbién. Lo mismo hacemos semanalmente en el culto. Es una liturgia que constante y repetitivamente nos va diciendo cuál es el verdadero hiperbién o cuál es el verdadero objetivo hacia el cual nosotros deberíamos caminar. Entonces todas esas cosas van moldeando nuestro corazón, tal vez sin percibirlo, tal vez no nos damos ni siquiera cuenta, y ese amor que ha cautivado nuestro corazón nos conduce a amar cuando no es Dios, ¿eh? Como hablábamos la semana pasada en las palabras de Pascal, cuando no es Dios, nosotros finalmente terminamos amando a dioses rivales en vez de a Dios. Terminamos con nuestro corazón yendo y caminando no hacia el encuentro del Hijo de Dios con su Señor en la Nueva Jerusalén, sino que nos encontramos caminando hacia cualquier otro lugar. Y allí entonces nosotros nos perdemos el objetivo, perdemos la meta, perdemos aquel horizonte hacia el cual nosotros deberíamos estar caminando. Perdemos finalmente a Dios y al final de cuentas es el único Dios para el cual nosotros fuimos creados. Si tomamos en consideración la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el objetivo final del ser humano? Y ese objetivo final es adorar al Señor, glorificarlo a Él para siempre. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿por qué pasa esto? Porque al final de cuentas el corazón es engañoso. Y nuestro corazón engañoso cree que ese algo o ese alguien puede realmente llenar a la persona de satisfacción. Sea lo que sea. Aquí, como dice Pablo en el libro de Romanos, terminamos adorando a alguna cosa de la creación y nos olvidamos del Creador. Entonces veamos cómo esto está en toda la Escritura, constante y permanentemente se nos está advirtiendo sobre el problema de la idolatría. Puede ser un determinado nivel de ingresos, puede ser una cierta posición dentro del trabajo, puede ser un grado académico, puede ser alguna relación entre personas, una relación amorosa, puede ser el poder formar una familia feliz, puede ser el tener hijos sanos, mental, espiritual y psicológicamente. Puede ser muchas cosas. Las posibilidades son, en ese sentido, infinitas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ser humano puede ser cautivado por cualquier idea de bien. Y si no está su corazón calibrado hacia el Señor, ciertamente va a terminar adorando cualquier cosa. Porque todas estas otras cosas prometen bienestar y se transforman en un punto de magnetismo para nuestra brújula interna. Y entonces, ¿qué hacemos? Terminamos de mirar hacia allá y, al igual que una brújula, no nos damos ni cuenta y terminamos yendo hacia otro lado. Solamente para amarrar bien esa idea de Smith, él cuenta un problema que hubo en los años 70, si no me equivoco, ¿ya? O a principios de los 70 o fines de los 60, porque estaba más o menos en tiempo de la Guerra Fría, en donde hubo un choque de dos buques, ¿ya? Y eran buques de los dos polos opuestos. Entonces ahí comenzaron una disputa entre el bloque americano, el bloque soviético, para ver quién era el culpable del accidente que hubo entre estos dos barcos, ¿sí? Y se hizo toda la investigación, ¿ah? Porque alguien tenía que pagar, alguien era culpable de esto. Algunos hablaban de conspiración, otros hablaban de un ataque directo, y con eso obviamente podía desatarse la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Las cosas estaban muy tensas en ese tiempo. El asunto es que, en palabras de Smith, lo que había simplemente ocurrido era que las brújulas se habían descalibrado. Porque tanto un capitán como el otro capitán presentaron sus anotaciones, ¿ya? Y todos los registros de los cambios de dirección del barco y dijeron, nosotros siempre estuvimos yendo hacia el norte.
¿ya? O siempre estuvimos yendo en esa dirección. Pero finalmente se intervinieron los equipos y se dieron cuenta de que las brújulas estaban descalibradas. Y de ahí entonces cada cierto tiempo, eso se estableció luego como una norma a nivel global de la náutica, de que cada cierto tiempo las brújulas tienen que ser calibradas. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Nosotros necesitamos cada cierto tiempo recalibrar nuestros corazones. Ahora, porque claro, ¿cierto? Se magnetizan hacia otro lugar y terminan desviados del objetivo hacia el cual deberían estar caminando. Dios en su palabra revela que esa satisfacción que nosotros buscamos y que las cosas nos atraen, solamente se puede encontrar en Él. Y solo en Él y en ningún otro lugar. En poder adorarle a Él y en poder conocerle cada vez más profundamente. ¿Ya? Es el único lugar donde vamos a encontrar descanso, como decía Agustín. Nos creaste para ti y solamente cuando nuestro corazón se encuentra contigo nosotros podemos descansar. Es el único momento en el cual nosotros podemos hacer eso. Pero cuando nosotros colocamos nuestra esperanza de buena vida, ¿ya? O nuestra vida plena, la plenitud de nuestras vidas, en las cosas creadas y no en el Creador, esas cosas buenas, ¿ya? Una carrera, un estatus, familia, una relación de pareja, esas cosas que son buenas y que son incluso necesarias y constructivas para el ser humano, terminan siendo ídolos que acaban intoxicando nuestro corazón y que acaban destruyendo al ser humano. Cosas buenas se pueden transformar en ídolos y el resultado de la idolatría, sea a lo que sea, termina por matarnos. Termina por separarnos de nuestra relación con Dios y obviamente eso ocurre cuando estas cosas se transforman en el propósito y en el motor de nuestra vida. Dejamos de adorar a Dios y comenzamos a adorar a otras cosas. Y eso es lo que nos muestra el texto de hoy día. Eso es lo que nosotros podemos ver, algo tan bueno como un hijo se puede transformar en un ídolo. Pensemos un poco en el contexto para poder llegar hasta los versículos que acabamos de leer. En muy breves palabras, porque la historia de Abraham es bastante extensa en el Génesis, ¿ya? Con muchos detalles, con muchas cosas que de repente uno queda pensando, ¿y por qué está esto acá? Y entonces para aquello nosotros deberíamos estudiar profundamente el Génesis, ¿sí? Entonces, en breves palabras, nosotros tenemos que recordar que la historia de Abraham comienza cuando Dios lo llama, ¿cierto? Lo convoca a dejar su tierra, dejar a su parentela, dejar la casa de su padre, ¿cierto? Y le promete llevarlo y conducirlo hacia una tierra que él le iba a mostrar. No le dice dónde, sino que simplemente le dice, confía que yo te voy a llevar, ¿sí? Ahí Dios le promete a él también una gran descendencia y el engrandecimiento de su nombre. Y es interesante porque en primera instancia ese engrandecimiento del nombre, que para nosotros pueden ser dos cosas separadas, descendencia por un lado y engrandecimiento del nombre por otro lado, en la cultura hebrea es lo mismo, ¿ya? Mientras más hijos tenga un hombre, más engrandecido es su nombre, ¿sí? Entonces la promesa de Dios es descendencia. Y obviamente a través de esa descendencia, el engrandecimiento del nombre de Abraham. Ahora, esa promesa de hacer de él, de Abraham particularmente, una gran nación significaba que Abraham necesariamente tendría que tener un hijo, el cual no tenía cuando Dios lo llamó, ¿sí? De hecho, en algún momento sabemos de que cuando Dios le dice esto directamente a Abraham, Abraham le dice, Señor, ¿y quién me va a dar descendencia si lo único que tengo es un siervo? ¿Ya? Pero por la forma en que tú lo dijiste, Dios, a mí me prometiste un hijo. Y Dios le dice, sí, vas a tener un hijo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Tenía 75 años Abraham. Y con 75 años, sin posibilidad de tener hijos, porque su esposa también era estéril, no había ninguna razón, ninguna, excepto la promesa de Dios para creer que podría llegar a tener un hijo. Solamente la palabra de Dios era lo que sustentaba esta idea de hiperbién, esta idea de algo bueno, de un horizonte que Dios le había puesto a Abraham, distinto al que tenía mientras vivía en la casa de su padre. Pasando por ahí por la historia, ¿cierto? Un par de años después, Sara, su mujer, angustiada por no poder darle un hijo a Abraham, le entrega a su sierva Agar, ¿cierto? Para que ella le pueda dar un hijo. Y Abraham hizo lo que Sara le pidió. Es muy interesante porque en dos momentos Abraham hace lo que Sara le pide. Pero lo más interesante aún es que Dios le dice a Abraham, haz lo que tu mujer te dice. Ojo con eso, ¿ya? Porque de repente decimos, no, Abraham era un calzonudo. Cuidado. Él recibió órdenes
así, directas de Dios de hacer lo que su mujer le estaba diciendo. ¿Ya? Ahí nosotros podemos tener varias predicaciones más al respecto, pero solamente quiero sintetizar diciendo de que en ese momento Sara actuó en fe, la fe que Abraham estaba flaqueando. Sara lo único que anhelaba era que Dios cumpliera con esa promesa. Lo hizo desde un corazón desviado. Pero lo interesante es que Dios le dice, haz lo que tu mujer te dice. ¿Ya? Pero como les dije, eso es harina de otro costal. ¿Ya? Pero en la historia que nosotros estamos viendo, Abraham hace lo que su mujer le pidió y entonces Agar concibió un hijo. El primer hijo, el primogénito de Abraham, que se llamaba Ismael. Ahora, por causa de la promesa de Dios, Ismael se convirtió en una gran nación. Nosotros vemos eso en el diálogo del ángel con Agar y cómo las palabras expresas de Dios dicen eso. Yo voy a hacer de este Ismael una gran nación. Sin embargo, la promesa de Dios pactual había sido dada a Abraham y a Sara. No a Abraham solo, no a Abraham y Agar. La promesa pactual de Dios había sido sobre Abraham y Sara. De hecho, el hecho de que Dios les cambie los nombres tiene que ver con eso, con que Dios hizo un pacto con ellos y los trata por un nombre que Dios quiere que sean ellos conocidos. Transforma la vida de ellos, al final de cuentas. ¿Ya? Y ese niño nació, Isaac, ¿cierto? Y toda la alegría del nacimiento de Isaac palideció cuando Sara manifiesta que no quiere que Ismael comparta la herencia con Isaac. Y es muy interesante porque en lo que Dios está diciendo, esa herencia, esa promesa, Dios la iba a derivar solamente en Isaac y no en Ismael. Dios cumplió con Ismael en hacerlo una nación grande y poderosa. Pero es en Isaac, Dios le dice así, en Isaac te daré la descendencia que te prometí, no en Ismael. ¿Ya? Es en Isaac. Y eso me hace recordar la historia posterior de los otros dos hijos que aparecen en esta misma historia. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y Dios dice lo mismo. No es en Esaú que hay descendencia, es en Jacob. Yo escogí a Jacob. ¿Ya? Entonces no nos perdamos de cómo se va desarrollando el relato, porque al final de cuentas, hay un detalle no menor. Agar encuentra mujer para su hijo entre las mujeres de Egipto. Por lo tanto, nosotros vemos el desarrollo de la simiente de Satanás, por un lado, y por el otro lado la simiente santa que Dios está protegiendo. ¿Ya? Eso lo hemos hablado en otras oportunidades. De hecho, tenemos una serie completa sobre la historia de Dios, donde nosotros también hablamos sobre ese asunto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Sara presiona a Abraham, ¿cierto?, para que eche a Agar del campamento, y Abraham manda a Agar y a Ismael al desierto, donde un ángel del Señor interviene y obviamente les dice que va a ser de una gran nación. Ellos retornan, ¿ya? Retornan al campamento. Ellos ahí es donde encuentran mujer para su hijo y él se transforma en esta segunda ida al desierto, se transforma en un guerrero, dice que era muy bueno con el arco, Ismael, y allí entonces nosotros perdemos el registro, en esta parte perdemos el registro de Ismael. Entonces fíjense, nosotros tenemos dos hijos, uno de ellos es el hijo de la carne, y el otro es el hijo de la promesa, como Pablo lo interpreta en Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8. ¿Ya? No son los hijos de la carne de Abraham los de la promesa, sino que son los hijos del pacto, los hijos que fueron dados en Isaac. Entonces esos son los dos hijos que nosotros tenemos allí, y este contexto es sumamente clave para que nosotros podamos comprender el contexto, el contexto nos permite entender el texto que nosotros acabamos de leer. ¿Por qué? Porque fíjense que Moisés parte diciendo, después de estas cosas, ¿ya? El mismo Moisés nos entrega dónde nosotros tenemos que poner nuestra atención. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Después de que Abraham echó a Agar del campamento, a Agar y a Ismael. Entonces uno tiene que recordar, y Moisés nos está invitando a recordar de que Abraham tenía un hijo antes, ¿ya? Porque podría haberse olvidado, o Moisés podría ni siquiera haberlo mencionado. Pero parte diciendo, después de estas cosas, ¿sí? De hecho, no fue menor todo lo que ocurrió, porque en algún minuto aparece ahí otro personaje que de una u otra forma confronta a Abraham
y le dice, mira, un pozo de agua, y resulta que vamos a tener problemas por ese pozo de agua, y nosotros necesitamos arreglar aquí las cosas porque yo veo que Dios siempre te prospera a ti. Y yo espero, le dice, espero que por el trato que yo te he dado, tú nunca vengas contra mí. ¿Ah? Y ese hombre nosotros estamos viendo de que es filisteo, es parte de los filisteos allí. ¿Sí? Y Abraham hace todo un tema de entregar animales para pactuar entre ellos, ¿sí? Es una especie de no agresión, una especie de pacto de no agresión. ¿Sí? Pero eso lo hace Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es consciente de que tiene un hijo. Y de que la descendencia de su hijo también necesitaba agua, necesitaba un pozo. De hecho, el lugar, Beerseba, significa el lugar donde se hizo un pacto. ¿Qué pacto? El de Abraham con Abimelech. ¿Ya? De no agresión. Pero Abraham reconociendo que tenía un hijo. Por eso Moisés parte diciendo, después de esto, después de que Abraham pagó la pensión alimenticia, con este acto de un pacto de no agresión con esta otra persona que no era un seguidor, que no era un hijo de Dios, después de eso, sucede que Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y le dice, Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único. ¿Dios se habría olvidado de Ismael? La intención del texto es al que tú has puesto como lo único en tu vida. Y eso es lo interesante de este texto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Vemos primero cómo Dios está llevando a cabo el plan de la redención, porque nos muestra estas dos simientes que yo les mencionaba, y todos los versículos que nosotros acabamos de leer tienen una estructura muy interesante. En el hebreo es una estructura del tipo quiasmática, de un quiasmo. Hemos hablado en otros momentos qué es lo que es un quiasmo, es un recurso de la lengua hebrea que busca llamar nuestra atención hacia el centro de lo que se está diciendo. Y generalmente lo hace con expresiones, palabras, que son reflejos en el principio y al final del trecho que se leyó. Y luego entonces van con otra expresión y una expresión espejo en el otro lado, una tercera idea o expresión, una tercera idea anterior, que también es espejo, y al medio nos va a dejar lo que es relevante y qué es lo que es importante. Y fíjense ustedes que ese recurso es usado acá, y en esta estructura Moisés es mucho de escribir con esa estructura de quiasmos, ¿ya? Para poder dejar al medio lo que era realmente relevante. Lo primero que nosotros vemos allí, que sería la idea A, es la prueba. Sacrifica a tu hijo. ¿Sí? Eso lo vemos en los versículos 1 y 2. Y nosotros vemos en el versículo 19, ¿ya?, que la prueba se cumple. ¿Sí? Ahí está la idea de la prueba. Luego nosotros tenemos una acción en aumento, que va de los versículos 3 al 6. Cuando prepara el asno, prepara la leña, se va preparando. Y de los versículos 15 al 18 nosotros vemos cómo la acción disminuye. ¿Ya? Ahí está el acto reflejo en este quiasmo. La tercera idea es la expresión Dios proveerá, de parte de Abraham, que los versículos 7 y 8, en esa conversación de Isaac con su padre. Y lo reflejo, nosotros lo vemos en el versículo 14, que el lugar se llamó entonces Jehová proveerá. Nosotros tenemos esa idea. Luego nosotros tenemos todos los preparativos, ¿ya?, que coloca las piedras, coloca la leña, coloca a su hijo, lo amarra en el lugar, toma el cuchillo. ¿Sí? Nosotros vemos todos los preparativos para el sacrificio. Y en el versículo 13 nosotros vemos los nuevos preparativos, pero cuando ya había un animal para poder ser sacrificado. Va donde está el animal, lo toma, lo mata, lo pone y lo entrega a Dios en holocausto. Y al medio nos queda lo que Moisés quiere que nosotros prestemos atención, y que son los versículos 11 y 12, los vamos a leer. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra él, muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Moisés, por alguna razón, quiere que nosotros prestemos atención a ese llamado de Dios. Es tan así que incluso en el contraste, nosotros vemos de que cuando Dios llama por primera vez a Abraham, él responde, heme aquí. Y en esta oportunidad él vuelve a responder, heme aquí. Con lo cual nosotros vemos también una disposición
del corazón de Moisés, de Abraham, para poder prestar atención a lo que Dios le está diciendo. ¿Ya? Y esa disposición viene solo después de que Dios lo busca. No es algo que haya nacido del corazón de Abraham. Dios va a buscarlo y cuando lo encuentra, Abraham no tiene otra opción más que responder, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Entonces, en esta estructura, que nos ayuda mucho a seguir entendiendo el texto, el corazón de la historia es la llamada del ángel. De hecho, lo llama por su nombre que Dios le puso. Ya no era Abraham, sino que lo llama como Abraham, padre de multitudes. Y le dice, padre de multitudes. Y él responde, ese soy yo. Ese soy yo. Y luego le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho. La palabra muchacho aquí es un adolescente. Isaac debe haber tenido entre 12 y 14 años, aproximadamente, cuando esto pasó. Es la misma expresión que usa la propia Escritura para hablar que sería una muchacha, la virgen sobre la cual el Espíritu de Dios traería al Salvador. Es la misma expresión. O sea, estamos hablando de alguien entre 11 y 14 años aproximadamente. No pongas tu mano sobre él ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu único hijo. El temor de Dios aquí en este versículo tiene que ver con venerar a Dios. Y eso es muy interesante porque generalmente nosotros, claro, tenemos esta idea del temor a Dios como un temor reverente, ¿cierto? Pero el hebreo es mucho más complejo que simplemente encontrar un significado para la misma palabra en toda la Biblia. Tiene que ver con el contexto también. Y contextualmente, Dios le dice, porque yo ahora sé que tú, en tu corazón, adoras a Dios. Eso es lo que el ángel le dice. Ahora se ha manifestado, queda de manifiesto, de que tú adoras y amas solamente a Dios. Entonces, comprendamos esto un poquitito más profundo, un poquitito mejor. Cuando nosotros hemos colocado otra cosa en el centro de nuestra vida, a propósito de lo que veníamos diciendo, y Dios nos ha considerado como parte de su plan de redención, Él nos va a poner a prueba siempre. Siempre va a pesar nuestros corazones. Pero aquí es otra cosa maravillosa de la palabra prueba en esto. Porque por un lado, la palabra es muy parecida a la palabra tentar. De hecho, hay algunas traducciones que dicen que Dios tentó a Abraham. En otra parte de la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compatibilizar estas dos cosas? Es bien simple. La expresión acá, probó, tiene que ver con que, por un lado, la tentación siempre va a venir de parte del enemigo y busca que el creyente caiga. Ese es el objetivo de la tentación. La prueba siempre viene de parte de Dios, pero Dios lo hace seguro de que sus hijos vencerán. Y esa es la expresión que usa acá, que puso a prueba, pero lo puso a prueba porque conocía el corazón de Abraham. Entonces fíjense, no es que Abraham haya reemplazado a Dios por Isaac, pero su corazón estaba perdido. Pero su corazón estaba descalibrado. Abraham estaba caminando por detrás de otra cosa y no por detrás de Dios mismo. Estaba por detrás de la promesa y no por detrás del Dios de la promesa. ¿Y qué es lo que hace Dios? Calibrarle el corazón. Al someterlo a prueba, lo está metiendo en el taller de calibración para dejar ese corazón funcionando tiki-taka, al norte que Dios quiere que Abraham se dirigiera. ¿Y hacia dónde norte? ¿Hacia cuál norte? Hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Todavía ni siquiera le dice. Le había mostrado, ¿cierto? Dijo, mira todo esto. ¿Sí? De hecho, nosotros vemos allí lo que pasó entre Abraham y Lot, por ejemplo. ¿Sí? Lot se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, la hermosura de todos esos prados, de esos lugares, allí donde estaba Sodoma, Gomorra, y Abraham caminó para el lado contrario. ¿Ya? Y se entiende en esa acción de que hacia el otro lado no había nada, por eso Dios inmediatamente lo atiende a Abraham y le dice, no te preocupes, porque todo lo que puedas ver y hasta donde alcance a ver tu vista te pertenece, es tuyo. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa era la promesa. Dios estaba dirigiendo a Abraham hacia ese lugar, hacia esa idea, hacia una descendencia de muchos hijos para engrandecer el nombre de Abraham, que él sea el padre de multitudes. Por eso le cambia el nombre. ¿Sí? Y ahí entonces, fíjense, cuando Dios pone a prueba a los que le pertenecen, lo hace justamente para revelar primero nuestro pecado, llamarnos al arrepentimiento
Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, siempre nos va a bendecir por nuestra obediencia. A veces nuestra obediencia es bien a tropezones. ¿Ya? Ahí estamos y nos faltan brazos para no caernos. Pero el Señor nos bendice. ¿Por qué? Porque la promesa la hizo Él. Nos fuimos nosotros que le dijimos, Señor, te prometo esto. Él dice, hijo, yo te prometí la vida eterna. Yo te prometí la salvación. Ahí está. Entonces no importa que vayas a tropiezos. No importa que llegues incluso a adorar cosas que yo te las estoy dando por gracia. Yo voy a arreglar ese problema. Yo voy a recalibrar tu corazón para que no termines idolatrando cosas buenas. ¿Cómo Dios nos salva entonces de nuestra idolatría, incluso a las cosas buenas? Primero, enfrentándonos con nuestro pecado y llamándonos al arrepentimiento. Los versículos 1 al 6 nos muestran esa realidad. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Ahí está de nuevo el tema. Probó a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, ¿ya? Tu único, a quien tú amas. Fíjense en las expresiones que usa Dios. A Isaac. Como para que le quede bien claro. ¿De quién está hablando? Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo y en holocausto sobre los montes que yo te dije. Abraham se levantó muy de mañana, obediencia. Se levantó muy de mañana. En ninguna parte dice, como por ejemplo, nosotros vimos en la serie de Éxodo, vimos a Moisés de repente decir, pero Señor, ¿por qué nos haces hacer esto? Y hay una especie de, una intención de diálogo entre Dios y Moisés. ¿Ya? Moisés tratando de convencer a Dios, usando argumentos muy potentes, como tú hiciste un pacto, Señor. ¿Ya? Y muestran a Dios diciendo, no, si tienes razón. ¿Ya? Nosotros vemos ahí un diálogo muy interesante. Abraham, silencio. Se levanta de mañana. Obedece. ¿Por qué? Porque fue confrontado con su pecado. Y lo lindo de esto es que Abraham no duda de que está pecando. Reconoce inmediatamente su pecado. Fíjense que dice que preparó al asno y que tenía con él a 2 mozos, a 2 sirvientes. Pero lo más interesante de todo es que los sirvientes no hacen nada. Abraham prepara el burro, pica la leña, prepara las cosas, sale, deja el burro, se los deja a ellos encargados, pero agarra las cosas, le pone la leña al hijo, sube, todo lo hace solo. ¿Por qué? ¿No es acaso la reacción que tenemos nosotros cuando Dios nos confronta con nuestro pecado? Nosotros decimos, Señor, perdóname. Y lo buscamos. Abraham es una forma de buscar a Dios. El hacer todas estas cosas él, porque al final de cuentas el pecado era de él. Él tenía que hacer esto. Él tenía que buscar a Dios de vuelta, porque Dios ya lo había buscado a él primero. Y fíjense que otra cosa que me llama la atención acá es que dice, bueno, que tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac. Ahí nosotros comprobamos de que no era un niño pequeño, no era un niño de un par de años, sino que pensemos en la siguiente lógica. Ellos deberían haber llevado un cordero. De hecho, Isaac le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Ya? Para quemar un cordero completo, ellos necesitaban por lo menos, 1 metro de leña. ¿Ya? 1 metro de leña para poder consumir completo. Nosotros entendemos eso después cuando en el Éxodo dice quemarán por completo los restos del animal que no se comete, pero la idea era quemarlo entero, completo, ¿sí? Y obviamente para eso se necesitaba harta leña, ¿sí? Entonces estamos hablando de una buena cantidad, tal vez no 1 metro, porque era imposible para una persona cargar con 1 metro de leña, pero al menos sabemos que llevaba harta leña. O sea, un pequeño, una persona como Nicanor, por ejemplo, no podría cargar toda la leña para un animal, ¿sí? Porque no llevan hacha, solo un cuchillo, como para decir, ya van a sacar más leña en el lugar. De hecho, podría haber sido la lógica. Llevemos el animal, no llevemos leña. Total, la leña la podemos encontrar en el camino. Pero todas esas cosas manifiestan de que Abraham estaba totalmente consciente que él tenía que devolverle a Dios lo que Dios le había dado, que era ese hijo. Porque se dio cuenta de que él había fracasado en lo que Dios le había dado. Fue confrontado con su pecado, fue llamado al arrepentimiento. Final de cuentas, el hecho de que Dios le haya dicho, sacrifica a ese hijo, a tu único, al que tú tienes por ídolo, al que está dirigiendo todo lo que haces en tu vida, al que nortea todo lo que tú estás haciendo, a ese mismo, sacrifícalo. Entrega
el ídolo que tiene Abraham. Y eso es lo que Abraham hace. Pero fíjense en el detalle, porque cuando Dios nos salva de nuestras idolatrías, incluso de estas cosas que son buenas, Él al mismo tiempo de confrontarnos con nuestro pecado y llamarnos al arrepentimiento, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Fíjense los versículos 7 al 10. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está en el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero del holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y llegaron al lugar en que Dios le había dicho, y Abraham edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña, y entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. El libro de Romanos nos responde a esta duda. ¿Cuál era la intención real de Abraham al hacer esto? Y la palabra de Dios dice que él incluso creía que Dios podía resucitar de entre los muertos a su hijo. Fíjense cómo aumenta la fe de Abraham. Primero le dice, el Señor va a proveer para sí mismo el sacrificio. Pero es interesante cómo la propia Escritura nos muestra hasta qué es lo que pasaba en la mente de Abraham. Aquí directamente del texto no lo podemos saber, pero damos gracias a Dios porque Él reveló en su propia Escritura hasta dónde estaba dispuesto Abraham. Y Abraham estaba dispuesto, de hecho creía que Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos. Imagínense cómo aumenta la fe. Dios, claro, nos confronta con nuestro pecado, nos llama al arrepentimiento, pero también aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eso, arrepentimiento y fe. Y lo vemos acá. Se arrepiente Abraham y Dios aumenta la fe de Abraham. Él dijo, sí, yo creo que el Señor proveerá, pero ya tiene el niño encima. Y no duden en tomar el cuchillo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos responde mucho más adelante. Porque él estaba convencido de que su hijo podía ser resucitado entre los muertos. Esa fue la fe que tuvo Abraham. Pero fue una fe que Dios fue colocando en él, porque lo lleva hasta ese extremo. No nos olvidemos de que todo parte con que Dios prueba, somete a prueba. Y cuando Dios nos pone a prueba, lo que nosotros podemos ver en el libro de Santiago, cuando Dios nos hace pasar por diferentes pruebas, si no saben cómo enfrentar, pidan sabiduría porque Dios se las va a dar conforme a la fe que ustedes tienen. Amén. ¿Y de dónde proviene la fe? La Biblia nos responde. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Que cuando Dios nos salva de nuestras idolatrías, nos enfrenta con nuestro pecado, nos llama al arrepentimiento y al mismo tiempo aumenta nuestra fe. Lo tercero, Él nos perdona. Y nos perdona a través de un sacrificio sustituto. Leamos allí los versículos 11 al 14. Mas el ángel del Señor lo llamó del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El Señor nos perdona a través de un sacrificio sustituto. Si hay una prefiguración de Cristo en este texto, es el cordero que estaba amarrado. Es un cordero totalmente vulnerable. Y dice claramente allí que tomó al carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Y el cordero que nosotros vemos en la Escritura paga el precio por el pecado. Por lo tanto, el pecado era Isaac. No podemos nosotros no ver eso. De que la razón por la cual Dios le pide sacrificar era porque Dios pide que nosotros entreguemos nuestros pecados delante de Él. Y para ser limpios de esos pecados necesitamos de un sacrificio sustituto. El cordero que apareció allí fue sacrificado en lugar del hijo. Es muy importante. Por eso Moisés hace esta figura quiasmática y nos dice, aquí está el centro, aquí está el meollo. Porque el ángel le dice, no le hagas nada, ya sé que tú veneras al Señor, que tú adoras al Señor, que tu corazón le pertenece solamente al Señor. Y entonces, ¿qué hace Dios? Entrega un sustituto.
por el pecado de Abraham. ¿Cómo Dios nos salva de nuestras idolatrías? Incluso estas cosas buenas, confirmando su llamado para que nosotros sigamos ejecutando su plan de redención. Veamos los versículos 15 al 19. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, y es el nombre de Jehová. ¿Cierto? Es interesante porque ya ahora aparece el nombre de Jehová. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, a tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Le está reconfirmando el pacto, reconfirmando la promesa. ¿Pero es por qué? Por obediencia. Y porque el pecado fue pagado. Y fíjense qué es lo que sigue diciendo. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Más claro no puede ser. Y ahí entonces al final el epílogo que dice, entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y Abraham habitó en Berseba. Esos mozos probablemente eran gentiles que habían sido comprados, esclavos que habían sido comprados. ¿Y qué es lo interesante de aquí? De que Dios dice, en ti van a ser benditos incluso las personas de tus siervos, los pueblos por detrás de tus siervos, porque a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, lo que hace ella es confirmar su llamado. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos ejecutando el plan redentor de Dios. Pero primero hay que sacar los ídolos. Lo primero que hay que hacer. Hermanos queridos, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos idolatrando? ¿De qué manera práctica nosotros podemos verlo? ¿Cómo podemos ser conscientes de que hemos colocado otra cosa en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas, creyendo incluso inconscientemente que esas cosas nos van a brindar esa buena vida que nosotros anhelamos tener? Y para esto hay una pregunta clave, que es la pregunta que le hace Dios a Abraham, no como pregunta, sino que en todo lo que Dios le dice. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Cómo usas los recursos que yo te he dado? ¿De qué manera estás dándole utilidad a las bendiciones que yo te he dado? Y fíjense que nosotros podemos inclusive responder, no, lo más importante para mí y en mi vida es el Señor. Pero ¿sabes una cosa? El corazón es engañoso. Y nosotros puede ser que estemos amando, o que no amemos lo que creemos que amamos. Porque el corazón es engañoso. Entonces lo bueno aquí es que nosotros podemos tener un autoexamen a la luz de la Escritura, un autoexamen de nuestro corazón. El salmista lo dice de esa forma cuando él declara y dice, Señor, tú conoces mi ser, tú conoces lo más oculto de mí, muéstramelo, revélame, Dios, porque hay cosas que son ocultas a mis ojos. Probablemente yo no estoy amando lo que digo que amo y mi corazón está perdido. Por eso, Señor, necesito que tú me ayudes en este autoexamen. Ese autoexamen, ¿cómo lo podemos hacer? Y el texto nos responde de nuevo. ¿Qué haríamos nosotros si Dios quita de nuestra vida aquel hiper bien que mueve todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que esperamos? ¿Qué pasa si Dios me quita un hijo? ¿Qué pasa si Dios me quita el trabajo? ¿Qué pasa si Dios me quita el intelecto? ¿Qué pasa si Dios me quita? Pongan ahí el nombre de las cosas que quieran, que pueden ser buenas y que Dios las dio como un regalo. Lo leímos en el texto de confesión de pecados. Perdón, en el texto comunitario. Por gracia les fue dado, por gracia den. Las cosas no son nuestras. Las cosas pasan por nosotros, porque son para bendecir a los demás. Fíjense, hermanos queridos, que hay algo muy interesante en el texto y nos puede ayudar a poder entender de qué manera nosotros podemos responder a esta pregunta. ¿Qué haríamos si Dios nos quita aquello que mueve hoy nuestro corazón? Que mueve hoy en día nuestros anhelos, nuestros deseos, las cosas hacia donde nosotros caminamos, cómo nos relacionamos con el prójimo, cómo nos relacionamos incluso con Dios. ¿Qué pasa si Dios nos quita esas cosas? La palabra nos invita a ¿qué cosa? A lo que hizo Abraham allí también, alzar nuestros ojos y ver el sacrificio sustituto por nuestro pecado. Cuando nosotros nos preguntamos, y es bueno hacerse ese autoexamen, Señor, ¿qué pasa si tú me quitas mi trabajo? ¿Qué pasa, Señor, si tú me quitas mis estudios? ¿Qué pasa si tú, Señor, me quitas el fútbol,
en el caso de Nicanor. Y allí el Señor te va a decir, mira hacia Cristo, mira hacia el Cordero sustituto por nuestro pecado. Él es el que te va a llenar verdaderamente el corazón. Y entonces vamos a poder tener vidas, teniendo mucho, teniendo poco, felices. Contentos con lo que Él nos da. A veces nos da poquitito. A veces nos da abundantemente. ¿Cómo podemos ser felices en todo? Cuando Cristo es el centro. Y no hay nada que esté allí diciéndonos, no, esto es lo mejor. Esto te va a hacer ser mejor. Esto te va a permitir a ti obtener cosas, ganar un renombre. Solamente Cristo. Y en la historia que nosotros leímos fue un carnero vulnerable, como les decía hace un rato atrás. Pero que lo entregó el Señor. El Señor proveerá, dijo Abraham. Y el Señor proveyó. Ese carnero es una prefiguración de Cristo, ciertamente. Porque Él es quien pagó el precio por nuestra idolatría. Jesús. Hermanos queridos, el Señor sigue enfrentándonos con nuestro pecado, sigue llamándonos a arrepentimiento constantemente, sigue aumentando nuestra fe constantemente para que nosotros podamos descansar en el único que puede quitar nuestro pecado, en el único que puede recalibrar nuestro corazón. Y satisfechos en Jesucristo, nosotros nos dispongamos a hacer aquello que Dios dijo: en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar reflejando un ídolo. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando decíamos que cuando adoramos ídolos nos vamos transformando en los ídolos que adoramos? Si adoramos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Reflejar su gloria. Y ahí entonces vamos a estar cumpliendo aquello que Dios le dijo a Abraham: en ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la mayor bendición de este mundo? Su Hijo Jesucristo. La salvación, el perdón y la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Así que, a matar los ídolos. ¿Sí? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos alienta, nos confronta, pero también, Señor, sabemos de que tú no te quedas solo allí, sino que providencias todo, mi Dios, para que nosotros podamos servirte fielmente. Perdónanos, Señor, siempre. Perdónanos cada vez que nosotros desviamos nuestras brújulas. Pero al mismo tiempo, Señor, recíbenos con la misma disposición que recibiste una y mil veces a tu pueblo. Porque creemos, Señor amado, que nos has llamado a ser parte de ese pueblo eterno. Oramos, Señor, agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.